This is one device. Hay un pedazo de metal que combinado con vidrio y algunos otros químicos adentro cambió literalmente el mundo como lo conocemos. Y si bien este video va a ir quedando desactualizado año a año, con motivo de su cumpleaños número 15, vamos a hacer una recapitulación de todas las versiones de iPhone a lo largo de estos 15 años. Y cómo revolucionó la forma en la que vivimos y conocemos el mundo y nos relacionamos con el mundo. Este no es un video de reviews profundas en donde analizamos cada aspecto tecnológico de cada teléfono. Simplemente cómo el diseño fue cambiando, fue evolucionando y en algunos casos tal vez empeorando. Por si alguien no lo sabe o por si en algún momento los invaden los extraterrestres y se cruzan de casualidad con este video, iPhone es una línea de teléfonos inteligentes de gama alta desarrollada por Apple Incorporated y son los únicos que funcionan con el sistema iOS, que es su sistema operativo nativo. Básicamente, al momento de la presentación del primer iPhone, Steve Jobs, el dueño, fundador, CEO y todos esos títulos de Apple, plantea que los teléfonos del momento tenían su teclado físico siempre presente, lo necesites o no. Y que por otro lado las aplicaciones necesitaban sutiles diferencias en los teclados, en la forma en la que vos interactuabas con esas aplicaciones. Es decir, no todas las aplicaciones necesitan todos esos botones en todo momento. Y eso era exactamente lo que ofrecían los teléfonos. Un teclado físico que no era posible cambiar. La solución estaba en las computadoras que ellos mismos habían diseñado 20 años atrás. Una pantalla gigante que iba cambiando conforme lo que se necesitaba mostrar. Es decir, una interfaz variable. Y un puntero, el famoso mouse. Steve Jobs lo que quiere es traducir ese concepto a un dispositivo móvil. ¿Cómo hizo? Lo mismo, hacer una pantalla más grande y sacar todos los botones. Teniendo en cuenta que este era el parámetro de pantalla para los teléfonos de ese momento, una pantalla del doble o hasta del triple de tamaño era literalmente una pantalla gigante. Imagínate que la pantalla donde estás viendo este video, ya sea un teléfono, un televisor o una computadora, es del doble de grande. Algunos dispositivos ya contaban con un puntero, el famoso stylus o el lapicito para los amigos, con el cual el usuario podía interactuar con el aparato. ¿Qué pasa? Agregar un elemento más complejiza un poco lo que es la experiencia de usuario. Y no estamos hablando tampoco de un elemento como de lo más resistente del mundo. ¿Qué pasa si se rompe? ¿Qué pasa si se parte? ¿Qué pasa si lo pierdo? Tener que sacarlo dentro del teléfono, estirarlo cada vez que lo tengo que usar, es algo un poco engorroso. Entonces lo que plantea Steve Jobs es que el puntero no podía ser algo externo, sino nuestro dispositivo para señalar o apuntar por excelencia. Nuestros dedos. Desarrollaron una tecnología llamada multitouch, que no funcionaba con el lapicito y sobre todo era muy precisa, algo poco común de ver en el año 2007. Y si estás viendo este video siendo ultra fanático de Apple, espero que no te enojes con lo que voy a decir, pero iPhone no fue el primer teléfono con multitouch. Había un aparatito llamado LG Prada, aunque tenía un teclado físico de esos deslizables, contaba con una pantalla multitouch, que permitía acciones como poner música, ver fotos, mandar emails. Pero bueno, medio que nadie se acuerda de ese teléfono, así que nos podemos quedar tranquilos y vamos a decir que Apple lo popularizó. En 2007, ante muchas personas y una teatralidad que ya tenía acostumbrada al público, Steve Jobs presenta el iPhone de primera generación. En ese momento solo iPhone. Efectivamente fue el primer teléfono en definir por software los botones necesarios de la interfaz. Tenía una pantalla de 3.5 pulgadas y una resolución máxima de 320 x 480. Digamos que si ese video estaría grabado en esa resolución, lo estarías viendo así, bastante peor calidad. 128 MB de RAM, 4, 8 o 16 GB de almacenamiento. Cuestiones bastante tecnológicas para el momento. La tapa trasera estaba hecha de aluminio y tenía una cámara de solo 2 megapíxeles. Tenía 4 botones y un interruptor. El botón de encendido y apagado, un botón para subir y bajar el volumen, la teclita de silencio o vibración y un botón principal de inicio ubicado en la parte inferior central del frente del teléfono. Cuando el botón de inicio se tocaba, enviaba al usuario de vuelta a lo que sería el escritorio o la pantalla de inicio del teléfono, desde cualquier aplicación que estés usando. Tenía algunas aplicaciones diseñadas exclusivamente para el teléfono, las famosas nativas, como por ejemplo la aplicación de mensajes, la aplicación de mapas, la tan famosa calculadora. Era un producto totalmente innovador que en un solo dispositivo combinaba un teléfono móvil, Wi-Fi
y reproductor de música, entre otras cosas. El modelo base costaba $500 y sí o sí tenías que pedirlo con un contrato de 2 años. La primera versión había sido un éxito total, así que al año siguiente lanzaron el iPhone 3G. Y lo llamaban así justamente porque, además de todas las opciones que tenía, le agregaban la tecnología 3G. Poder salir a la calle y estar conectado a la red de internet. Una cámara un poquito mejor, pero acá es donde empiezan a pasar cositas. La principal actualización es que ahora existía algo llamado App Store, que no creo que en ese momento tuviera una gran cantidad de aplicaciones, pero el concepto era que vos ibas personalizando tu teléfono según el uso que le ibas dando, como si fuesen bloques encastrables que vos le ibas poniendo o sacando. Esto era el concepto de la aplicación. Pero no tenía muchas más mejoras. El diseño era un poco más delgado y ahora contaba con un borde exterior metálico, que era una cuestión simplemente estética. Dijimos que el modelo anterior estaba a $500. La nueva versión estaba a $200. Podías comprar el primero con un contrato de 2 años y ahora había salido el otro al año siguiente a menos de la mitad de precio. Es algo que me hubiese pasado a mí completamente. Que compro algo y a las 2 semanas está gratis. En 2009 sale el iPhone 3GS, la primera versión intermedia entre generaciones de iPhone. La S significaba speed, velocidad en inglés. Fue el primer iPhone que venía con la posibilidad de grabar videos. Claro, solo con la cámara de atrás. Todavía faltan unos años para conocer el concepto de selfie. Además, por primera vez, en cuanto a diseño, hubo un cambio de color. Venía en blanco. En 2010 hay un punto de inflexión con el iPhone 4. Le bajan unos 3 milímetros al grosor del teléfono y había una tecnología nueva en la pantalla que hacía que la resolución sea un poquito mejor. Tenía una forma menos redonda y tenía esos bordes rectos como un marco. Y guarda este dato porque nos va a servir más adelante. La parte de atrás, la tapa trasera, hecha de vidrio. Y acordate esto también porque nuevamente nos va a servir más adelante. Ahora, al lado del auricular, donde escuchabas, acá habían agregado un elemento que cambiaría por completo la forma en que conocemos el mundo hoy. Yo sé que estoy diciendo esto mucho, pero es verdad. Una cámara frontal. Y bueno, del otro lado también una luz LED que eventualmente podría funcionar como linterna o flash. Y el punto de inflexión, además de ser en el formato, es porque es el último teléfono que presentó Steve Jobs antes de su fallecimiento. Ya que a pesar de que presentaba todos los avances más importantes tecnológicos del momento, no todo fue alegría y diversión porque había un temita, una falla de fábrica llamada antena gate. El diseño, que tenía estas rayitas, que básicamente dividía las antenas, aparentemente cuando vos tocabas esa parte del teléfono, la intensidad de la señal bajaba. Había como una especie de cortocircuito que hacía que pierdas señal si estabas en la calle. Perdías cobertura, como que estabas hablando por teléfono y de golpe se cortó. ¿Qué pasó? Toqué el teléfono. La solución que encontraron básicamente fue regalar una funda a los usuarios para que no tengan que tocar eso y puedan usar una funda. O bueno, devolver la plata del teléfono. La presentación de las novedades de Apple en 2011 fue presentada por primera vez por Tim Cook, en lugar de Steve Jobs, que fallecería al día siguiente. En esa presentación, Tim Cook dijo que la palabra S ya no significaba speed, sino que ahora significaría Siri. Siri era el nuevo asistente virtual de iPhone, un programa de reconocimiento de voz. Al margen de esos datos y esos cambios, no había un gran avance entre un modelo y otro. Eran versiones intermedias. Cuenta la leyenda que el iPhone 5 fue el último teléfono en el que Steve Jobs pudo trabajar. Y un poco por eso es considerado un iPhone de colección. Hasta este momento los iPhones tenían una pantalla de 3.5 pulgadas y este tenía 4. Adicionalmente se agregó un nuevo conector, el Lightning. La entrada esta, el cargador que se sigue utilizando hasta hoy en día. Esta ficha que en principio servía para cargar el teléfono tiene 8 pines idénticos de ambos lados, lo que hace que no te pase lo mismo que te pasa cada vez que quieres conectar un pendrive a la computadora. No iba a haber problema a la hora de conectarlo por cualquiera de los dos lados. Y hasta el modelo anterior se utilizaba esta ficha, que era una de 30 pines, y era bastante más aparatosa y grande. En 2013 sale el iPhone 5S, y S no significa ni Speed, ni Siri, significa Security, seguridad. ¿Por qué? Porque una de las características más comentadas de este teléfono es el lector de huella digital. Estaba incorporado en el botón central en el botón Home, el botón ese redondo que hay. Permitía lo que hasta el día de hoy sigue funcionando también, que es leer la huella digital y con eso desbloquear teléfono o permitir pagos y algunas otras cosas más. Esta tecnología se conoce como Touch ID. Pero iPhone 5S no salió solo, sino que vino acompañado por el iPhone 5C. La C significa
colores. Muchos dicen que al no estar más Steve Jobs, Apple perdió un poco esa esencia de siempre apuntar a hacer el mejor producto posible. Solo un aparato que concentre toda la tecnología posible de ese momento, o la mejor tecnología que Apple podía desarrollar. Y ahora empezamos a ver diferentes versiones del mismo teléfono. Y este es el caso del iPhone 5C, un teléfono bastante similar a su predecesor, pero con la diferencia de que la carcasa trasera, en vez de ser de aluminio, era de policarbonato, de plástico. Venía en diferentes colores y la idea era poder venderlo a un precio más accesible para poder entrar a otro tipo de mercados y competir contra teléfonos de menor gama, digamos. Básicamente hacer un iPhone barato. iPhone nunca fue barato, pero era más barato que el otro. En 2014, y con el iPhone 6, lanzaron oficialmente las diferentes versiones de un mismo teléfono. iPhone 6 y iPhone 6 Plus. Mi opinión de esto voy a darla en otro momento porque hashtag creador de contenido, pero básicamente lo que hacen es presentar los mismos atributos con pequeñas mejoras, una pantalla más grande y mejores cámaras. iPhone 6 y iPhone 6 Plus conforman la octava generación de teléfonos. Y acá hay otro punto de inflexión también. Tiene las puntas un poco más redondeadas y es como más prolijo, más moderno, se lo ve más moderno. Como que ya no era una cajita con una pantalla. La pantalla del 6 era más grande que la del 5 y la del 6 Plus más grande que la del 6. Lo que en términos de interfaz es un poco mejor porque no tenés todo apretado ahí, sino como que las cosas pueden respirar un poco más y tienen más espacio para vivir. Digamos que también puedes escribir un poco más rápido porque hay más espacio para las teclas. Son esos cambios sutiles que decís, necesitaba esto. No lo sabía, pero necesitaba esto. Es la primera versión que presenta la cámara por fuera de la silueta del teléfono, lo que hacía que cuando lo apoyabas en una superficie plana tenías ese pequeño desnivel, lo que rápidamente se soluciona utilizando funda. Otra vez la funda como una solución. O tal vez pensaron previamente que la mayoría de los usuarios utilizaban fundas, entonces bueno, usemos eso a favor de. Además de todo esto, venía con una nueva característica. Los teléfonos se doblaban. No estoy hablando de los nuevos Flip, estos que salieron que sí se doblan, sino que en los primeros meses de lanzamiento se popularizaron varios videos en donde algunos de estos iPhone 6 literalmente se doblaban, como que la estructura era flexible. Esto recibe el nombre de Blend Gate. El dispositivo tenía un punto débil entre los botones de volumen y entre que los pantalones apretados se ponían medio de moda y el teléfono entraba bastante apretado en el bolsillo y generaba esa presión y esa falla. También es cierto que había que aplicar cierta fuerza, no era algo que lo tocabas así y ¡pum! Cómo se dobló el teléfono. Para el año 2015 tenemos las versiones 6S y 6S Plus. En respuesta primero al Blend Gate que se doblaba y después porque había que sacar un teléfono nuevo con algunas mejoras. ¿Cuál es la mejora más importante? El 3D Touch. El 3D Touch es la sensibilidad de la presión que vos le ejerces a la pantalla, básicamente. Si apretabas más fuerte, iba a reaccionar de otra forma lo que sea que estés tocando. Habilitaba diferentes funciones. Medio que todavía no había mucho desarrollado para esa tecnología porque era algo nuevo. Lo que hacía que en un principio sea un poco inútil de utilizar más que, no sé, poder mostrar un menú dentro de una aplicación raro. En definitiva, era un teléfono bastante similar al anterior. ¿Qué significa la S en este caso? No lo sé, no lo encontré. Creo que simplemente fue una tradición de continuemos con el legado. Y a partir de ahora, lo que yo llamo, en realidad no lo llamo así, lo estoy inventando, la era del renacimiento de Apple.